Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy les presentamos la exposición acerca de la Ley 56 de 2003, Ley General de Puertos de Panamá, presentado por Viviana Torres y Victoria Vilés. Para dar inicio, hablemos un poco acerca de lo que es la Ley 56 de 2003. Esta ley establece el régimen jurídico de los puertos de Panamá. Esta ley, a menudo referida simplemente como ley de puertos, es crucial para entender cómo operan y se regulan nuestras terminales marítimas. Bien, el propósito principal de la Ley 56 de 2003 fue el modernizar y consolidar el marco legal que rige las actividades portuarias en Panamá. Mucho antes de esta ley existía una dispersión normativa que dificultaba una gestión eficiente y transparente. Y esta legislación principalmente buscó crear un entorno jurídico claro, predecible y competitivo para el desarrollo de los puertos, más que nada para que estuvieran en línea con las exigencias del comercio global y la visión de Panamá como el hub logístico. Ahora bien, les presento un poco de lo que fue el contexto histórico y legal. La situación de los puertos antes de la ley, ya que antes de la ley 56 de 2003, el panorama portuario panameño era una mezcla más que nada de herencia histórica y necesidad de adaptación, porque muchos de los puertos más importantes, como Balboa y Cristóbal, tenían una historia ligada a la antigua zona del Canal de Panamá, y su administración y marco legal original provenían de esa era que era diferente, con regulaciones que no necesariamente se alineaban con las dinámicas de un mercado globalizado y las necesidades de competitividad. Y bueno, la gestión portuaria no estaba bajo ese marco legal y existían leyes y decretos y reglamentos de diferentes épocas, emitidos por distintas entidades, lo que generaba algunos aspectos como lo son los vacíos legales o más que nada situaciones o nuevas tecnologías que no estaban contempladas. Había interpretaciones diversas de las leyes, lo que podía llevar a disputas o lentitud dentro de los procesos. Había varias entidades que podían tener injerencias en aspectos similares, lo cual complicaba la coordinación. Había falta de visión estratégica unificada porque era difícil implementar una política portuaria de largo plazo que integrara el desarrollo de todos los puertos del país. Había insuficiencia en la infraestructura y el equipamiento porque aunque Panamá ya era un paso obligado, pues la infraestructura portuaria no siempre estaba a la par de las exigencias que se tenían de los buques de mayor calado, de mayor tamaño o de la velocidad de la logística moderna que se necesitaba en el momento. Y bueno, la falta de un marco legal claro para la inversión privada limitaba esa capacidad de modernización y expansión, y la inversión y gestión de muchos puertos recaía directamente en el Estado, lo que en algunos casos podía llevar a ineficiencia o a limitaciones presupuestarias para las inversiones necesarias. Aquí es donde entra la creación de la Autoridad Marítima de Panamá, AMP. La creación de la AMP fue mediante la Ley 57 de 1998 y fue más que nada un paso estratégico y fundamental, y se podría llamar que era como un preludio indispensable para la Ley 56, ya que esto permitió que se mejoraran muchos aspectos, entre los cuales están la unificación y centralización, que podemos decir que la MP no fue solo una institución más, sino que fue creada con el mandato de unificar las competencias que antes estaban dispersas entre varias entidades. Entre esas entidades podemos mencionar la Dirección General de Consular y Naves, que se encarga de la seguridad marítima y el registro de buques. Podemos mencionar la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, que eran las encargadas de la regulación portuaria. Y podemos mencionar también la Autoridad Portuaria Nacional, que era la de la operación de algunos puertos. También dentro de esta creación de la MP, se mejoró la autonomía y la especialización, porque era una autoridad autónoma con patrimonio propio. La MP podía operar con mayor agilidad y especialización técnica. De esta manera se libraba de cierta rigidez burocrática y esto le permitió enfocarse en el desarrollo integral del sector marítimo, más que nada incluyendo el portuario. También hubo esa mejora en la preparación para la transferencia del canal, ya que la creación de la MP
También se enmarcó en la inminente transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas en el año 1999, que era vital en ese momento contar con una autoridad marítima fuerte y competente para gestionar el entorno marítimo expandido después de esa transferencia del canal, incluyendo lo que eran los puertos que antes estaban bajo jurisdicción de la zona del canal. Y también hubo que la Autoridad Marítima de Panamá se consolidó como la autoridad rectora de la política marítima nacional, incluyendo no solo los puertos, sino que también incluía el registro de buques de la Marina Mercante de Panamá, registro de la gente de mar, de la seguridad marítima, las industrias marítimas auxiliares. Y este enfoque holístico era necesario para la visión de Panamá como el hub logístico marítimo integral. La Ley 56 otorgó también a la Autoridad Marítima de Panamá ciertas herramientas y facultades para ser el ente rector y supervisor único del sector portuario. Y esto significa que estaba o que la AMP quedó en la capacidad de regular concesiones, que más que nada establecer los criterios claros para el otorgamiento y seguimiento de los contratos de concesión portuaria. También le permitía fiscalizar y supervisar para monitorear el cumplimiento de los estándares de servicio, seguridad, ambientales y tarifarios por parte de los operadores. Permitía también sancionar los incumplimientos, que era contar con mecanismos efectivos para aplicar sanciones en caso de que se violaran la ley o los términos de las concesiones, asegurando disciplina y pues la equidad. Y de la misma manera establecía reglas que fomentaran una competencia justa y se evitaran todo tipo de monopolios, beneficiando a los usuarios de los servicios portuarios. Luego tenemos lo que es el marco legal previo y la justificación de la ley, que en este contexto hablamos más que nada de por qué la ley, por qué era necesaria la ley 56. Pues en un mercado logístico que estaba globalizado, era vital que las leyes nacionales estuvieran en sintonía con las mejores prácticas y los convenios internacionales. Y la ley 56 buscó homologar la legislación panameña con los estándares globales en eficiencia portuaria, seguridad, en marítima, en protección ambiental y también en la transparencia regulatoria. De esa manera, pues reforzó la reputación de Panamá en el ámbito marítimo mundial. La necesidad de la Ley 56 fue una respuesta estratégica a una serie de desafíos y oportunidades cruciales para el país, como lo eran otorgar seguridad jurídica y atraer inversión privada, ya que el sector portuario requería de inversiones masivas y a largo plazo. Y pues, como sabemos, ningún inversionista serio colocaría miles de millones de dólares sin un marco legal que garantice pues la estabilidad de las reglas del juego, la protección pues de sus derechos, un camino claro para la rentabilidad. Ellos se necesitaba la ley porque la ley 56 proporcionó esa seguridad y previsibilidad, haciendo que Panamá fuese un destino mucho más atractivo para los operadores portuarios más grandes y eficientes del mundo. También permitió modernizar la infraestructura y la operación, porque la ley no solo reguló, sino que también incentivó la inversión en tecnología, en los equipos de última generación y en la expansión de la capacidad portuaria. Esto incluía la capacidad de manejar buques de mayor tamaño como los Post-Panamax y los Neo-Panamax. Permitía también agilizar las operaciones de carga y descarga, optimizar la conexión con el transporte terrestre y ferroviario. Y nada de esto se hubiera podido lograr sin un marco legal que facilitara esas inversiones. Los puertos panameños habrían quedado eh, sosagados, hubieran quedado obsoletos en esa parte de infraestructura. Por eso también se necesitaba la ley. Y pues como todos sabemos, Panamá tiene una posición geográfica privilegiada y el canal es más que nada como la joya de Panamá. Pero, sin embargo, a todo esto, para capitalizar plenamente estas ventajas se necesitaba una infraestructura portuaria de clase mundial respaldada por un marco legal moderno. Y aquí es donde uso o sale la frase que está aquí en pantalla, que dice: la Ley 56 fue diseñada para ser el pilar jurídico que permitiera a Panamá no solo ser un punto de tránsito, sino un verdadero centro de valor añadido para el comercio global.
Uno de los componentes clave que tocaremos hoy referente a esta ley es la definición de los puertos o su clasificación. En la ley se menciona brevemente algunas clasificaciones de los puertos, por ejemplo, de acuerdo a sus funciones, pueden ser comerciales, turísticos, pesqueros, o de acuerdo a su ubicación, pueden ser marítimos, ubicados en las costas, o fluviales, es decir, ríos o lagos navegables. Pero una de las clasificaciones más importantes es la definición de un puerto estatal y de un puerto privado. Un puerto de administración privada es aquel cuya administración ha sido concesionada por el Estado por un periodo específico de tiempo. Y en la ley, entre sus artículos más destacados, se menciona el rol del concesionario, cuál es el deber del proveedor, cómo solicitar los actos especiales que son manejados por la Autoridad Marítima de Panamá, o cuáles son las obligaciones de la administración del puerto por el concesionario. Y en cuanto a los puertos de administración estatal, encontramos que no son concesionados y que en ellos se pueden realizar actividades portuarias o prestar servicios marítimos. Y también se mencionan cuáles son las actividades que comprenden su administración, su coordinación y demás. Ahora, se mencionan muchísimo las concesiones para clasificar a los puertos y por eso es importante discutir qué es una concesión portuaria. Una concesión es cuando se le otorga a una empresa privada el permiso para operar, en este caso un puerto de uso público, y la empresa debe invertir en la infraestructura y pagar tasas al Estado, que son determinadas, sabemos, por la Autoridad Marítima de Panamá. En la ley se hablan de distintos puntos, los más importantes que las concesiones se otorgan por contrato y una licencia de operación se tiene por resolución administrativa. Y en el artículo 31, que es muy importante, no se otorga una concesión a un área que pueda afectar el desarrollo de las actividades del puerto. También es importante mencionar cuáles son los derechos y obligaciones del concesionario. El concesionario debe poder brindar un servicio de calidad que cumpla con las normas de seguridad, que sea eficiente y rápido. Debe ser capaz de mantener las instalaciones en buen estado, de proteger el medio ambiente, debe poder respetar las tarifas que fueron asignadas y capacitar su personal. Pero también tiene derecho a utilizar el puerto de acuerdo a los términos que han sido evaluados en el contrato y a recuperar la inversión que está haciendo utilizando el cobro de tarifas. Ahora viene uno de los puntos más importantes, que son las tarifas. Las tarifas para los concesionarios son establecidas por la Autoridad Marítima de Panamá y son otorgadas de acuerdo a diferentes puntos. Ejemplo, los parámetros. Eh, los parámetros que se toman en cuenta son en qué áreas vas a operar, cuánto tiempo tienes la concesión, qué tan rentable es tu proyecto y cuánto vas a invertir en él. Pero también se pueden aplicar de acuerdo a la actividad que estás realizando, que en la ley hay un listado de actividades, pero entre las que podemos mencionar están las tarifas de movimiento, las de prestación de servicios marítimos o las de manejo de carga a granel. Y es muy importante mencionar que el Estado no puede otorgar periodos de gracia para ningún pago. Es decir, desde el momento en el que se hace la concesión, los pagos deben ser efectuados de acuerdo al contrato. Y también se debe pagar un impuesto que se va a aplicar de acuerdo a las actividades que se están realizando en el puerto. Otro de los puntos importantes que se tocan es la disposición de carga abandonada en los puertos, en especial de administración privada. ¿Cuándo yo sé que una carga ha sido abandonada? ¿Cuándo puedo declarar la mercancía como abandonada y cómo dispongo de ella?
En el artículo 80 se lee una serie de situaciones específicas en las que usted puede declarar una carga como abandonada. Por ejemplo, cuando contados 50 días calendario, a partir de la fecha de recepción, la mercancía no ha sido retirada del precinto portuario. Cuando eso sucede, usted puede declarar la carga como abandonada. Y por último, podemos mencionar cuál ha sido el impacto de esta ley. Ciertamente se ha fortalecido la Autoridad Marítima de Panamá. Se le ha otorgado mayor control sobre las concesiones, sobre la coordinación, sobre la administración, y esto ha fortalecido su presencia en cuanto a los puertos panameños. Se ha aumentado la inversión porque se ha puesto de forma más técnica, eh, y tratando de minimizar la discriminación en los puertos, y esto ha sido atrayente para los inversores para pedir las concesiones, las licencias, eh, aumentando la inversión. Se ha consolidado un modelo mixto portuario, es decir, que se otorgan las concesiones, que alguien más opera el puerto, y se ha obtenido una expansión en la capacidad y la conectividad. Panamá se ha posicionado como un hub logístico debido a esto, y en parte también está conectado a la inversión privada, porque debido a esas inversiones ahora se tiene mayor capacidad. Ahora podemos operar los puertos de manera distinta y esto nos ha ayudado, pero de la misma forma nos enfrentamos a desafíos. Em, Puertos como Limón, puertos como el de Cartagena, están continuamente invirtiendo en su infraestructura. Y eso es algo que no siempre se da en los puertos panameños y nos pone en riesgo de quedarnos atrás en comparación con la región. Eh, Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos es que cada vez hay más presión para tener operaciones sostenibles, para desechar los residuos portuarios de la forma adecuada, para no realizar emisiones, para no contaminar el medio ambiente. Y por último, la innovación. El mundo está constantemente avanzando en el ámbito tecnológico, en la inteligencia artificial, y mantener nuestros puertos, nuestras operaciones logísticas al día con esa tecnología es fundamental. Pero podemos destacar algunas de las historias que de algunos puertos que han sido impactados o que se han visto beneficiados de, a partir de esta ley. Primero, el Manzanillo International Terminal, que lo tenemos en nuestra costa de Colón. Se especializa en el transbordo de contenedores y debido a que se ha invertido fuertemente en su infraestructura, ha podido mantener altos estándares de eficiencia. Cuenta con tecnología avanzada, puede manejar carga refrigerada, alta rotación de buques y como está cercano a la zona libre de Colón, es estratégico y permite un comercio regional y también global. Y el PSA de Panamá Pacífico es un proyecto muy reciente y moderno que está operado por la empresa PSA International de Singapur y es un puerto que fue diseñado específicamente para atender la generación de buques de Neopanamax, después de la ampliación del canal claramente. Tiene tecnología de punta y una planificación ambiental bastante responsable. Sus procesos están bastante automatizados. Es decir que, como mencioné anteriormente, es un puerto que se puede considerar está enfrentando los desafíos de la mejor forma posible. También ha generado mucho empleo en los últimos años y la inversión ha sido gestionada de la forma adecuada y eso ha tenido un impacto positivo inmenso en el desarrollo portuario a nivel nacional. Para terminar, podemos recalcar que
La Ley General de Puertos es sumamente importante para la clasificación de los puertos, para establecer sobre qué parámetros vamos a administrar los puertos, para regular las concesiones, minimizar las, la discriminación que puede haber para algunos concesionarios o para otros no. Y debido a su implementación y al manejo más técnico, más regulado de la actividad portuaria, hemos podido vernos beneficiados como región. Hemos podido invertir, avanzar y hacer crecer la actividad marítima en el país. Pero es importante recordar que no es un trabajo que está terminado, que todavía tenemos desafíos que podemos enfrentar, que todavía hay mejoras que podemos implementar. Y aunque ciertamente la Ley 56, la Ley General de Puertos, ha sido muy importante para el comercio, el flujo marítimo, no podemos descuidarnos. Debemos tomar esto como una inspiración para estar constantemente buscando eh, mejorías y qué reglas, qué regulaciones podemos implementar para mejorar nuestras actividades y nuestra administración en los puertos.